Esto es mentira. Te diré que era virgen morena. Mira que tenemos 1 hora, así que tenemos que aprovechar al máximo. Bueno, escuchá. Te escucho. ¿Dónde te pusiste? Te cuento que llueve. ¿Llueve? ¿Entra la sopa? Bueno, escúchame. Espera. Yo te voy Acá ayudando a está. la introducción. Yo te hago preguntas cortas y vos haces respuestas cortas. ¿Estamos? Vamos a practicarlo. Si viene el Contame dónde estamos y por qué elegimos este lugar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está grabando? Sí. Bueno. Estamos en Villa Orestina. Es mi casa de campo. Y elegimos este lugar por la tranquilidad y porque invita a reflexión en base a toda nuestra experiencia en cuanto al tema que vamos a tocar hoy. ¿Cuál es la historia que queremos escribir y por qué es importante? Hay cosas en la vida que se nos presentan sin que nosotros programemos, sino que se nos da la necesidad de que cuando uno obra de alguna manera se mete en la historia de un pueblo, aunque sea a pasos chiquititos, está agregando su protagonismo para el bien de la comunidad. Y la historia que vamos a contar hoy es una historia muy importante para mí, porque viene desde hace 50 años atrás. Concretamente, ¿desde qué día? Desde el ¿Desde día, qué año estamos hablando? estamos hablando del año 67, de 1967, un 17 de julio en que nos hemos juntado a solicitud del padre Ledesma, párroco de Nuestra Señora Rosario de la Catedral, y del padre Martínez, auxiliar de él, quien es un hombre que entendía del movimiento Scout y me invita a participar en la creación de un grupo Scout en servicio, para brindar el servicio a un grupo de jóvenes y niños de nuestra comunidad. ¿De dónde trajo la idea él? Él trajo la idea de Mercedes Corrientes, donde ya estaba el grupo Scout número 119, Nuestra Señora de la Merced, y vio que acá no había Scout. Entonces nos invita a mí y a otro más, y sumamos a la invitación a muchachos jóvenes de 4º y 5º año del Instituto Alberti. ¿Dónde fue esa reunión y quiénes más estuvieron? En esa reunión estuvimos los mencionados, yo y 5 estudiantes más del Instituto Alberti. Y ahí se decidió conformar el grupo Scout. Hubo una convocatoria. Algunos respondieron y otros no. Entre los que correspondieron estuvo este muchacho Pier Gallini, Filippi Farman, Eine, y después se agregó una señorita Biancardi. ¿Te acordás los nombres completos de algunos de ellos? En este momento completo no me acuerdo, pero tengo anotado por ahí que no. ¿Qué pasos se dan desde esa reunión hasta el inicio de la primera actividad? Bueno, los pasos se dan en un esclarecimiento de en qué consiste el movimiento Scout, cuáles son sus alcances, cuáles son sus servicios, y en base a eso nos preparamos en cursos de técnico y de reflexión.
Todos realizados acá en Goya. Acá en Goya y en Mercedes. En Mercedes porque fuimos a ver cómo se trabajaba en Mercedes, y ahí se surgió inclusive algunos programas de fin de año para campamento. Sí. ¿Cuál fue la primera sede? La primera sede fue en la casa parroquial de Nuestra Señora Rosario, de la parroquia. Al lado de la Catedral. Al lado de la catedral. Sí. Y ahí, ¿de qué edades estamos hablando de los muchachos que arrancaron en el primer grupo? El primer grupo de jóvenes, el más viejo era yo porque tenía 22 años. Y los otros muchachos tenían 18, 17 años. ¿Cuánto tiempo después de esa reunión de la idea empezó a trabajar ese equipo? Ese equipo ya se empezó a trabajar en la preparación. Pero inmediatamente. Inmediatamente, lo que estuvieron de acuerdo ya empezamos a trabajar. ¿El primer campamento? El primer campamento fue una salida, hicimos una salida a... Porque vos me hablabas de julio, 17 de julio. El primer campamento hicimos como experiencia, porque todavía no se habían inscrito chicos, hicimos experiencia entre los dirigentes, una pequeña salida al monasterio, que fue de un día o dos, pero para tocar temas. ¿Eso te acordás más o menos en qué altura del año fue? ¿Fue el mismo año? Sí, el mismo año, julio, en agosto más o menos. Después, o sea, arrancaron las actividades y un mes después ya tuvieron el primer ya hicimos el primer campamento. No, ese era. Y era una base que quedó selló esa experiencia en prepararnos o como carácter de respuesta a todos los desafíos que se nos presentaban. Cuando digo nos presentaba, decía yo, en el grupo Scout. En nuestro grupo Scout siempre le enfrentamos los desafíos que se presentaban. Y para nosotros para los muchachos mismos era como decir, una gloria, un triunfo, enfrentar a los desafíos. Eso nos caracterizó hasta ahora. ¿Te acordás de alguna de las personas que participaron de ese primer campamento? Y esto es el primer equipo. Después de ese primer campamento, ¿cuál es el paso siguiente más importante del grupo? El más importante es preparar la inauguración del movimiento del grupo Scout con la ceremonia que correspondía, por un lado. ¿Cómo fue? Y por otro lado era inscribir chicos. Ya teníamos definido quién se hacía cargo de los scouts, quién se hacía cargo de la manada y de los riders en esa época, y ahora el caminante. Armaron lo que sería el consejo de grupo. Armamos el consejo de grupo básico con los jefes responsables, porque teníamos la intención de que se iban a agregar más a completar los distintos consejos de ramas. Entonces se inscribieron muchos chicos. ¿Cuándo? Vos me hablaste del primer campamento en agosto. Para fines de agosto ya estaban inscribiéndose los chicos. Ya se largó directamente. Vinieron del campamento y se largó la convocatoria. Y hubo una respuesta muy masiva de los padres de los chicos principalmente y los chicos. Y ahí ya iban preparándonos para la inauguración. No sé a quién ni cómo se eligió el día 1 de noviembre para mi promesa como jefe de grupo y de ahí arrancar como fecha de iniciación oficial de la institución. Del mismo año. Del mismo año. 1967. 67. Entonces ahí ya arrancamos, ya había el programa de progresión de los chicos, de conocimiento, de técnica, de organización, de patrullas. ¿Dónde se hizo esa inauguración, esa ceremonia? En la catedral. Y duró más o menos 1 hora y media. ¿Alguien más hizo la promesa con vos ese día? No, yo nomás. ¿Cómo fue esa ceremonia? Y fue una ceremonia muy, muy emotiva, muy profunda,
y bastante extensa, ¿no? Porque se cubría todos los signos del movimiento. Por ejemplo, los 3 principios, se le daba el significado que tenía, todo lo que era el código que tiene todo un código de honor, porque entre los principios era, por ejemplo, te doy una: cuando el esclavo se enorgullece de su condición de ciudadano, su deber como ciudadano, amor a su patria, valorar su patria, era con la bandera nacional, tenía un gesto. Después el de la fe tenía el gesto con la piedra bautismal, y así, y el hogar con el sentido de la familia, de la Sagrada Familia. ¿Quién te tomó la promesa vos? La promesa me tomó el padre Martín Martínez, que fue nuestro asesor scout. El de la idea, digamos. El de la idea, el que generó la idea. ¿Él ya era scout o no? Él era scout ya, el Mercedes. Y en esa ¿Vino algún scout de otro lado para esa ceremonia? En esa oportunidad estuvieron el grupo scout completo de Mercedes, que lo llamamos nuestro patrocinador, con el consejo de grupo de ellos completo, y el que nos ayudó en la ceremonia en poner las insignias también fue el maestro scout Adis, Mario Adis, que fue uno de los maestros que lamentablemente hace unos años falleció, pero él fue nuestro anfitrión ahí. Más adelante vamos a volver a este punto de la promesa y de la ceremonia. Vamos al siguiente punto, que es cuando comienza a trabajar el grupo Scout en el patio de juego con esos nuevos chicos, con esos nuevos chicos, después de tu promesa. Me imagino ya ahí al fin de semana siguiente. Sí, al fin de semana siguiente. Y ahí ya cada uno se hicieron las patrullas. Te hablo de la tropa Scout, ahora le dicen comunidad. Entonces ellos formaron ya la patrulla. Se formaron la patrulla. La mesa por el micro. Formaron ya la patrulla, y en ese momento ya se eligieron, como dice la dinámica Scout, ellos eligieron su guía, sus rincones de patrulla. Hubieron varias piezas que estaban abandonadas y que la limpiamos, ellos mismos lo acondicionaron, y ahí formaron la patrulla, sus rincones de patrulla. Si vos querés pasarle el mate, no hay problema, él puede tomar mate, no hay problema. Después de ese inicio de actividades, en eso se ¿hubo campamento de verano? En ese momento, mientras intensificamos para que den la promesa a los chicos, intensificamos la preparación del campamento de fin de año, junto con los de Mercedes. Hicimos juntos para que entonces la experiencia de ellos lo vuelquen a lo nuestro. ¿Lo hicieron ahí en ese mismo verano? Ese mismo verano. O sea que 2 meses después de haber comenzado las actividades ya tuvieron su primer campamento general de grupo. Y duró un tiempito, del 8 de enero al 28 de enero. Eso fue un campamento de 20 días. Tuvimos que marcar, ¿no? Sí, y llegamos al Payubre Mercedes. ¿Del 8 de enero? Al 28. O sea que podemos decir que el 8 de enero de 1968 fue el primer campamento general del grupo General del grupo Scout. Ya tenía el nombre de Nuestra Señora del Rosario. Sí, todo completo. Y fuimos directamente al Payubre Mercedes, junto con los de Mercedes. ¿En qué lugar? Payubre, el río Payubre. Así se llama. Así se llama. Y junto con ellos. Junto con ellos. Éramos un total de, entre ellos y nosotros, 140. ¿Alguno de los mercedeños de ese entonces, de ese campamento, vive todavía? Y yo creo que sí, tiene que vivir. ¿Te acordás de alguno, no? Uno que se sobresalió fue Coutinho, dirigente.
Después hay otro que ya no está más, no me acuerdo el nombre bien, pero ese muchacho empezó después el proceso militar muy jodido y desapareció y hay que decirlo, desapareció en Uruguay. Él eligió su camino. ¿De los boyanos que hayan participado en ese campamento? Sí, hay, por ejemplo, Eine Pepete. ¿Vile? Sí. Es carnicero ahí en la Alvear, la primer cuadra de Alvear Sí. Bueno, vamos al paso pero en ese campamento no fueron los lobatos, Está bien. Fueron los Scouts y Raider. Está bien. Siguiente paso importante después del primer campamento para el grupo. Organización de los padres. De la comisión de padres. De la comisión de padres. ¿Cuándo fue? Y a continuación vinimos del campamento y teníamos que dar el informe del campamento. Y fue bastante conflictivo, porque para ir a ese campamento, muy encima, requería mucho alimento, principalmente, y equipo que no teníamos que gestionar quién nos prestaba, quién nos llevaba, quién nos traía los primeros auxilios, etcétera. Y los medios de comunicación de esa época no es la de ahora, ¿no? Tenía que ser, no te digo señales de humo, pero por lo menos si te di mi palabra lo cumplo, ¿viste? No que a último momento. Claro, necesitaban un apoyo logístico para hacer completo. Y se armó una primera comisión. Y se armó, no se armó comisión. Se delegó responsabilidad a varios padres. Sí. Y los chicos salieron a recorrer las calles pidiendo alimentos para el campamento. Entonces, a la vuelta eso les resultó muy violento a algunos padres. Se sentían mal porque ¿cómo mis chicos iban a salir a buscar comida por la calle? ¿No? Esos pruritos sociales, ¿viste? Y bueno, se explicó y estuvieron de acuerdo, estuvieron bien. Y anduvimos, se hizo bien, y ahí se forma la comisión de padres, de acuerdo al POR, Principio, Organización y Reglamentación de USCA, de Unión Scout Católico Argentino. Estábamos inscritos así. Y ahí empezó la actividad de por rama. Ya la progresión, ya con la experiencia de allá para acá, los conocimientos técnicos de construcciones, fuego, campismo y naturaleza, etcétera, y reflexión. Entonces en la parte de catequesis y reflexión la guiaba el presbítero Martínez, y después en cuanto a la capacitación y preparación física inclusive la daban cada dirigente de rama. Siguiente punto importante, siguiente fecha importante del grupo. Para nosotros, después de ese campamento, después de esa organización, ¿cuál considerás que fue el siguiente momento importante en la historia del grupo? El siguiente momento era que a continuación hubo algunos movimientos en la estructura eclesiástica y tuvimos el campamento de invierno, anduvimos bien. Se hizo un campamento en la laguna, ¿cómo se llama? La laguna esta que está frente a la Pucú. ¿Cómo que se llama? Ñaimbé, de los lobatos. Ahí hicimos un campamento de manada. Estaba en la estancia, ¿no? Y ahí paraban los lobatos y nosotros teníamos la carpa de los dirigentes, nos fuimos todos. Allí fue el primer campamento de ellos. De los lobatos. Exacto. Y ya son gente grande. ¿Cuánto tiempo estuvieron en la casa parroquial? Y en la casa parroquial tuvimos varias visitas de Monseñor Devoto con nosotros, como avalando nuestras actividades. ¿No te acordás de alguna fecha específica? No hay una fecha específica. Después se hizo más o menos cuando volvimos del campamento grande, estuvo la